Bueno, en primer lugar es importante precisar la definición de discapacidad que, según Maldonado en 2013, enfatiza en la construcción de carácter sociocultural. Me gustaría hacer énfasis en ese término, carácter sociocultural, pues la sociedad se ha visto permeada por la construcción cultural que se ha hecho de la normalidad y de lo que no es normal, según las normas que deben tener o los criterios que debe cumplir una persona para calificarse dentro de ese estándar de normalidad. Y sería la definición de discapacidad, pese a que ya ha pasado determinado tiempo, seguiría siendo como la percepción que se tiene de estas personas con esta condición diferente. Son como personas enfermas, como personas que carecen de algo, como personas que tienen deficiencias. Entonces, estas personas con este tipo de condiciones tienen que adaptarse a la sociedad en lugar de nosotros hacer la sociedad más adaptativa a ellos, o sea, adaptarnos nosotros a ellos. Dentro del modelo social de discapacidad, pues se pueden identificar, o yo puedo identificar dos objetivos principales. Entonces, el primero es centrarse o considerar que verdaderamente las causas que originan la discapacidad son inherentes del propio sujeto y que no son de carácter ni religioso ni científico y pertenecen o tienen su génesis en la sociedad. Pues el enfoque de este modelo es principalmente rehabilitar a la sociedad para que ésta esté predispuesta o al menos preparada y se enfrente a las necesidades que tienen todas las personas. Como mencionaba con anterioridad, la persona con la condición particular no tiene que habituarse al medio, sino el medio tiene que habituarse a ella, y que los miembros de la sociedad se reconozcan a todos como un colectivo, como personas encaminadas hacia un mismo fin. Todos pueden alcanzar objetivos y todos tienen diferentes habilidades y deberían celebrar esa diversidad en esas habilidades. Dentro del segundo objetivo, el modelo se centra como en evaluar la interacción que tienen las personas con discapacidad, cómo se relacionan entre ellas mismas y cómo se relacionan con el medio ambiente y en el cual se desempeñan, y lo mismo también la sociedad. Dentro de las características de este modelo, la primera, como mencionaba con anterioridad, es identificar que las personas, o sea, identificar a las personas, resaltar a las personas con una condición en particular, pero no de sus carencias anatómicas o dentro de los cánones establecidos de normalidad, que no funciona en ellos o como ellos no se adaptan a esas características preestablecidas, sino como esas habilidades y esas capacidades se pueden potenciar, como ellos hacen aportes valiosos a la sociedad, y cómo estas personas hacen funcional en gran medida la sociedad. Y en segundo lugar, también las redes de apoyo que pueden dar cuenta de dicho proceso, y digamos que también tener en cuenta que esas personas, como cuidar del cuidador, que esas personas también atraviesan por un proceso de afrontamiento al recibir la noticia, digamos, de algún accidente o de algún suceso que hace que la persona, miembro de la familia o del grupo de amigos, etcétera, tenga una posible o se enfrente a una posible discapacidad. El modelo social de discapacidad se divide en tres líneas. Entonces, la primera es el reconocimiento social. Entonces, según Maldonado en 2013, esto puede relacionarse con la capacidad que tiene el grupo de reconocerse a sí mismos como elementos que hacen parte o que construyen su propia realidad. Entonces, digamos que en esta línea se pueden observar diferentes preguntas como quiénes somos, cómo pensamos. Todos estos cuestionamientos hacen parte de la identificación social que tienen los sujetos, y esto cómo ayuda a construir la sociedad y cómo se integran ellos como un colectivo, como mencionaba con anterioridad. La otra línea de este modelo es la identificación social. Entonces, según Maldonado en 2013, es como ese reconocimiento que realiza el individuo de sí mismo como un miembro activo de la sociedad y cómo reconoce al otro de la misma manera. Esto es importante en la medida de que se puede realizar una construcción social o una unidad o una equidad social, para definirse, o sea, si uno se define a sí mismo como actor de la sociedad y define al otro también como parte de la sociedad y juntos podemos trabajar por ello, podemos crear espacios donde se puede crear la participación, donde se puede tener en cuenta el sujeto. Entonces, digamos que no se haría tan marcado el diferenciamiento, sino simplemente
tendríamos en cuenta todos y no habrían tantas estigmatizaciones o etiquetas dentro de las personas que tienen condiciones en particular. Y se reconocerían, como se menciona en anterioridad, el punto clave de este modelo, y es las habilidades sociales que tienen todos y ese reconocimiento de la diversidad. Si todos nos reconocemos dentro de esas características que ya mencioné, pues podemos construirnos como sociedad y podemos luchar y hacer y demandar las necesidades o nuestros derechos incluso, porque las personas con discapacidad también tienen derechos como como las personas que no la tienen, entre comillas. Y no es, digamos, que las políticas públicas hagan un reconocimiento de las personas con discapacidad y simplemente les den actividades y den por sentado que estas personas están a gusto o que tienen el beneficio de recibir dichas ayudas o dicho apoyo, sino que de verdad son seres humanos y que tienen los mismos derechos que todas las personas, no importa la condición diferente, distintiva que tengan estas personas. La última línea o la tercera línea y la más importante es la línea de la política pública. Entonces, según Maldonado, en 2013, mm, digamos, articula el conocimiento con la sociedad, es decir, entre más nosotros nos conozcamos a nosotros mismos como sociedad y a otras sociedades, entonces con base a ese conocimiento propio y a ese conocimiento ajeno, podemos exigir derechos y obtenerlos. Y hacer que las personas o que las entidades públicas reconozcan esos derechos, que me reconozcan a mí como actor de la sociedad y yo puedo representar a ese colectivo y podemos construirnos y, como mencionaba con anterioridad, poder hacer válidos nuestros derechos. Entonces, digamos que también las personas tienen el derecho de participar y ser tomadas en cuenta dentro de la sociedad y sobre todo dentro de las instituciones públicas, políticas, etcétera. Un aporte bien importante del modelo social es reconocer que las limitaciones no se encuentran en las personas que tienen o que cuentan con una condición en particular o que son discapacitadas, sino se reflejan en la incapacidad de nosotros como sociedad en cuanto a la prestación de servicios adecuados o luchar por los mismos. O digamos como encaminarnos a asegurar o a garantizar esas necesidades que tienen las personas que padecen alguna condición en particular. Por eso es que Maldonado en 2012 asegura que el modelo, y como lo he venido mencionando, no se enfatizan, digamos, en las falencias o en las fallas que tiene la persona según el canon establecido de normalidad, sino en las habilidades, en los valiosos aportes que puede generar una persona con discapacidad y que pueden ser equiparables incluso con las personas sin discapacidad, entre comillas, y que, digamos, siempre estas comparaciones no se hacen con el fin de estigmatizar o de hacer notables las diferencias, sino incluso para romperlas. O sea, no hay diferencias entre los aportes que pueda brindar una persona con discapacidad a una que no la tiene. Entonces siempre hay que como sociedad celebrar esa diversidad. Dentro del modelo social de discapacidad se pueden sacar varios aspectos. Yo tomé tres de los más importantes. En primer lugar, y cito a Maldonado en 2013, es que la vida de una persona con discapacidad tiene el mismo sentido que la vida de una persona sin discapacidad. Como se mencionaba con anterioridad, el punto clave en comparar a una persona sin discapacidad y otra que sí es discapacitada, entre comillas, es eso precisamente, evidenciar que no hay ninguna diferencia entre las capacidades y entre los aportes que puedan hacer las personas independientemente de su condición. Segundo, el modelo social de discapacidad lo que hace es rescatar esas capacidades, esas habilidades sociales que tienen las personas, en lugar de enfatizar en las discapacidades o en las carencias que puedan tener. Y otro punto importante es que se forja un poderoso vínculo entre el modelo social de la discapacidad y la perspectiva de discapacidad que se tiene desde los derechos humanos. Otro punto clave es que Maldonado cierra este documento o este artículo, y lo cito, diciendo lo siguiente: ante el desafío, el papel que debe cumplir el derecho y específicamente el derecho internacional de los derechos humanos ha de ser activo, convirtiéndose en un factor de cambio que logre generar actitudes tolerantes e inclusivas. Yo creo que más allá de exigirle a las entidades gubernamentales o a los grandes organismos
que regulan todas estas actividades, que nos den un ejemplo de cómo debemos ser tolerantes o cómo debemos ser incluyentes. Yo creo que deberíamos empezar por diversas acciones que impulsen o que nos permitan a nosotros construirnos o más bien organizarnos como una sociedad que hace valer sus derechos, que celebra las diferencias y que a partir de esas diferencias es que se construye a sí misma todos los días. Entonces yo propondría y a modo de reflexión que nosotros como profesionales, ya sea de la ciencia que sea, es construirnos a nosotros mismos, educar a las personas a celebrar la diversidad, a aceptarla, a poner la lente en las habilidades sociales en lugar de ponernos a mirar o analizar o a sobreanalizar las discapacidades o las carencias que tiene una persona, sino utilizar eso como un plus y construirnos a nosotros mismos como sociedad.